Muy buenos días, mis amados hermanos, la iglesia. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios pueda estar en sus corazones. Quisiera en este momento compartir una porción de la palabra de Dios como, como lo solemos hacer en nuestros tiempos, en nuestros servicios. Cuando pienso en la palabra que quiero compartir con ustedes, viene a mi mente algo frágil, algo que se rompe con facilidad. Es posible que nuestra mente nos lleve a pensar en un jarrón, puede ser de barro o de cerámica, piezas que son fáciles de romper. Si tenemos un martillo en nuestras manos, miren que será asunto de unos minutos que podamos hacerla a pedazos, porque son piezas muy frágiles. Pero permítanme que conversemos sobre algo que es tan frágil y que se rompe con facilidad, que al más mínimo destello, al más mínimo cambio de situaciones, experimenta un cambio muy profundo, muy frágil, como es la condición del hombre y por ende la condición de todos los seres humanos. Esta condición la podemos observar en el profeta de Dios, un profeta llamado Elías. Y el texto que nos va a ayudar a ver la condición de fragilidad del profeta Elías es Primera de Reyes, en su capítulo 19. Es un texto narrativo que nos muestra todo este proceso que vivió el profeta Elías. En sus primeros 4 versículos podemos leer, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué texto nos revela la condición de fragilidad del profeta Elías? Y si nosotros miramos un poquito hacia atrás, vemos 2 hechos grandes, 2 hechos maravillosos, asombrosos del profeta Elías. Uno de ellos fue frente a los profetas de Baal, y que está dentro de un reto que el profeta Elías le hizo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se batía entre los dos, entre los Baales y servir a Dios. Entonces él les dice: si ustedes sirven a Dios o sirven a Baal, es necesario que ustedes tomen una decisión. Y se da un reto hacia los profetas de Baal, y el reto consistió en un sacrificio donde los profetas de Baal prepararon. Y la condición era que no se debía colocar fuego, sino que el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios que el pueblo de Israel iba a servir. Los profetas del Baal clamaron todo el día. Se hacían incluso hendiduras, zanjas en su piel, y nada, no hubo ninguna respuesta. Pero cuando le tocó el turno al profeta Elías, oró al Señor, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en las zanjas. Y el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios. Luego, por mandato de Elías, tomaron los 450 profetas y fueron degollados. ¡Qué hecho maravilloso! Y Elías fue el principal protagonista de ese hecho maravilloso. Luego, bajo una prolongada sequía, pidió lluvia a Dios, y los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran tempestad. Esos textos los leemos poco antes de la condición que hemos visto en Elías. Qué condición tan frágil tenía Elías, de pasar de hechos tan grandiosos, tan maravillosos, a después encontrar a un profeta que desea morirse. Esto nos permite reflexionar sobre lo frágil que es la condición del ser humano.
La condición del hombre es así. Hoy día lo podemos ver. Un día somos muy fuertes, somos sólidos, estables. Momentos más tarde nos derrumbamos, deprimidos y con poca esperanza de seguir viviendo. La palabra de Dios lo define muy bien: somos barro. Somos polvo, como lo dice en otras partes de la Escritura. Y así como alguien lo ha expresado, nunca estamos tan cerca del fracaso como en los momentos de mayor victoria. Unos momentos grandiosos seguidos muy cerca de una condición muy deprimente. Cuán frágil es la condición del hombre. Con qué facilidad nos derrumbamos. Con qué facilidad llegamos a vivir momentos de gran depresión. Pero Dios en su gran misericordia estuvo dispuesto a tratar la fragilidad de su amado siervo, el profeta Elías. Y en los textos, los versículos que continúan, podemos señalar tres cosas que hizo Dios para atender la frágil condición de Elías. Lo primero es que fortalece su condición física. Luego realiza una sabia confrontación. Y tercero, atiende su queja. Veamos lo primero. Dios fortalece la condición de Elías. Dice el texto en capítulo 19, versículos 5 y 8, dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, el monte Horeb. ¡Qué gran alimento! ¡Qué gran comida le dio Dios a Elías! Fíjense algo, que la distancia que hay de más o menos de Beerseba al lugar que registra la Biblia como el monte de Horeb, hay alrededor de 400 a 450 kilómetros. Una distancia importante. Dios atendió de manera efectiva la condición física de Elías. Luego la segunda parte es que realiza una sabia confrontación. Leemos en el versículo 9 y 10, dice que Elías entró a la cueva y pasó la noche. Y vino a él la palabra de Dios diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Luego vino un despliegue del poder de Dios entre vientos, terremotos y fuego. Y finalmente un silbido muy suave, y Dios le vuelve a preguntar a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Una pregunta muy directa, una pregunta muy dirigida a la condición del profeta. Ahora bien, nos pudiéramos preguntar nosotros, ¿por qué Dios le hace esa pregunta a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Si nosotros revisamos un poco el texto, lo miramos un poco hacia atrás, vemos en 3 ocasiones. Dice el texto, versículos 2 y 5 del capítulo 17, que vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den comida. E hizo Elías conforme a la palabra de Dios. Un poquito más adelante, dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña. Y la tercera oportunidad la encontramos en el capítulo 18, versículos 1 y 2, que dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá en 3 ocasiones, en 3 momentos. Dice: vino palabra de Jehová a Elías diciendo. Y luego el texto dice: y Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Entonces ahora
sí tienen mucha razón, sí tienen mucho que pensar de por qué Dios le hace esta pregunta a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Yo no te mandé. Yo no te dije que huyeras. Anteriormente, Elías, tú te movías conforme a mi palabra. Y ahora no fue así, Elías. ¿Qué pasa, Elías? ¿Por qué lo has hecho así? Qué sabia la confrontación de Dios. Y Dios es muy sabio en la confrontación. Así lo hizo con Adán. Recordemos, en los primeros tiempos de la historia, relatados allá en el libro de Génesis, luego que pecaron Adán y Eva, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron algo para vestirse. En ese momento escucharon que Dios entraba en escena y Dios le hace una pregunta a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? No sabía Dios dónde estaba Adán, pero su pregunta era para confrontar a Adán con lo que había hecho. Adán le dijo: bueno, yo estaba desnudo y por eso me escondí. Y la siguiente pregunta de Dios fue muy directa y le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y la tercera pregunta que hace Dios, muy contundente: ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Dios confronta a Elías, Dios confronta a Adán, sabiamente tratando de llegar al corazón de la persona. Hemos visto dos cosas que hace Dios para tratar la frágil condición de Elías. Primero lo alimenta, luego lo confronta y tercero atiende su queja. Lo vemos en los versículos leídos cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás, Elías? Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios trató esa queja de Elías paso a paso, porque le dice en el versículo 15 y 18: vuélvete por el camino y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Este rey, Hazael de Siria, trató duro al pueblo de Israel, castigó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por mandato de Dios había hecho esto. Hazael estaba siendo usado por Dios para castigar al pueblo de Israel, producto de haber desobedecido sus mandamientos. Luego le dice Dios a Elías: vas a ungir a Jehú por rey de Israel. Y este rey, Jehú, por rey de Israel, él destruye la casa de Acab. E incluso a Jezabel, él da muerte. Y a todos los profetas de Baal fueron destruidos por Jehú. Y después Dios le dice a Elías: vas a elegir a Eliseo como tu sucesor. Ya te terminó tu tiempo, Elías, vas a regresar conmigo. Y luego sobre el tercer aspecto que dice Elías: y solo he quedado yo. Y Dios le dice a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal ni lo besaron. Elías, no será así como estás pensando. No es el cuadro que estás mirando. Hay gente que me va a servir y yo voy a castigar duramente al pueblo de Israel. Dios atendió tan eficientemente la condición frágil de Elías que versículos más adelante dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo e hizo conforme a Dios que Dios le había mandado. Elías estaba listo para cumplir la palabra de Dios. Esto nos permite, amados hermanos, afirmar una verdad que recorre todas las sagradas escrituras, que solo Dios puede atender sabiamente la frágil condición de la humanidad. Ya Dios lo hizo. Estando nosotros sumidos en la más profunda oscuridad, producto de nuestro pecado, envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros para darnos vida, y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué nos podrá negar el Señor? Es posible, amados hermanos, es posible que en estos momentos estés atravesando situaciones muy difíciles. Quizás una profunda tristeza, donde tus fuerzas se encuentran muy débiles,
donde las posibilidades de salir son muy pocas, donde tus pensamientos te acosan de día y de noche. Es el momento oportuno para descansar plenamente en las manos de Dios. Así como trató sabiamente, ofreciéndole sus manos al profeta Elías, también lo hará contigo. Su palabra lo afirma cuando dice: a un corazón contrito, contrito quiere decir hecho pedazos, y humillado no despreciarás tu Dios. A una vida afligida que viene a sus manos con un corazón humilde, nuestro Dios jamás cerrará su corazón. Quizás es el momento oportuno para preguntarte: ¿puedes identificar qué acciones o actitudes te llevaron a vivir la vida dura en la cual te encuentras? ¿Serán las decisiones que fueron tomadas basado en tus criterios y no según la palabra de Dios? ¿Serán que tus emociones son las que deciden? ¿O será que no mantienes tus principios de fe? ¿Ellos no son prioridad en tu vida? ¿Qué será? ¿Puedes identificar qué acciones, qué actitudes te llevaron a vivir la difícil situación que estás atravesando? Y la siguiente pregunta que quiero compartir contigo es: ¿qué atributos de Dios te animarán a descansar en sus manos? ¿Qué atributos de Dios te animarían a descansar en sus manos? ¿Será su misericordia, su amor, su fidelidad? Ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve. ¿Será ese corazón justo de Dios? ¿Qué será lo que tú puedes apoyarte para descansar en las manos de Dios? Dios está dispuesto, totalmente dispuesto, a ayudarte, a fortalecer tu vida, a restaurar tu vida. Ponte en las manos de Dios. Él está dispuesto a hacerlo. Y con un corazón humillado, oramos al Señor diciéndole: Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, gracias por este tiempo que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, confirmes tu palabra en nuestros corazones. Nuestra vida está en tus manos. Trata nuestras tristezas. Trata, oh Dios, nuestras aflicciones. Las ponemos delante de ti, rogándote, suplicándote que tú hagas esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer, Señor. Bendito eres, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.